El 17 de marzo se celebra el Día de San Patricio y no quiero dejar pasar esta fecha sin hacer mención a el Batallón de San Patricio y su relación con la historia de nuestro país. Para principios del siglo XVIII, por el año 1820-1830, muchos europeos empezaron a emigrar hacia el norte de América. Entre ellos, pues los irlandeses, que tenían la ventaja de hablar el mismo idioma, pero también una fuerte desventaja. Eran católicos que emigraban hacia un país de protestantes. Entre ellos estaba un joven John O'Reilly, de la ciudad de Clifden, Irlanda, una ciudad pesquera, que llegó pues precisamente para mediados de los 1820 hacia Estados Unidos, en donde fue dirigido hacia lo que era el territorio de Texas, que en aquel tiempo estaba preparándose para separarse del territorio mexicano y obtener su independencia. Entonces, John O'Reilly llegó a este territorio e inmediatamente encontró trabajo en las milicias tejanas que se estaban formando para el efecto mencionado. Como muchos otros irlandeses y también católicos de otras nacionalidades como polacos, ingleses, escoceses o alemanes. Pero resulta que recibían un trato muy discriminatorio. Algunos de ellos decidieron desertar de las milicias tejanas y se unieron al ejército mexicano. Ya para 1845, Estados Unidos declara la guerra a México. Ya se había anexionado Texas al país y por consecuencia lo que habían sido las milicias tejanas habían sido asimiladas hacia el ejército de los Estados Unidos y la discriminación hacia los militares católicos había aumentado. Discriminación que se reflejaba en trabajos inhumanos, en mandarlos como carne de cañón, en azotes, en castigos. Fue entonces que muchos más decidieron desertar del ejército norteamericano para viajar hacia el sur y unirse a los ejércitos de México. Una vez que estalla la guerra, todavía algunos desertan del ejército norteamericano y pues bien, todos estos desertores que se habían unido al ejército mexicano se conformaron en lo que se denominó el Batallón de San Patricio y llevaba ese nombre precisamente por ser San Patricio el patrono de los irlandeses. El Batallón de San Patricio se presentó en dos batallas principales en la lucha entre México y Estados Unidos. Una de ellas fue la batalla en Monterrey, donde fueron vencidos y tuvieron que ir hacia el sur, y la siguiente batalla se presentó en el convento de Churubusco, en la entrada a la Ciudad de México. Estados Unidos atacó el territorio mexicano por mar y por tierra. Por mar entraron básicamente por Tamaulipas, por el estado de Tamaulipas y la franja del Golfo de México, y por tierra entraron por ahí, y por mar llegaron por las costas del Golfo de México hasta Veracruz, y por el lado del Pacífico llegaron a tomar los puertos y las ciudades de California que ahora conforman al estado norteamericano. Pues bien, las tropas que llegaron por el lado de Veracruz avanzaron hacia la Ciudad de México y había un reducto que les impedía tomar la ciudad en forma definitiva, que era el convento de Churubusco. En el convento de Churubusco se libró la última batalla del batallón de San Patricio, donde fueron derrotados y aprehendidos muchos de ellos, otros más pudieron huir. Los aprehendidos fueron detenidos, encarcelados, y cuando se empezaron a dar las negociaciones para los términos de paz entre México y Estados Unidos, México defendió mucho a los miembros del batallón de San Patricio, a grado tal que se logró que, a pesar de que fuesen desertores, solo se castigase con la pena de muerte a aquellos que pertenecían al ejército norteamericano cuando
ya cuando se había declarado la guerra contra México. A los que pertenecían al ejército norteamericano, que antes de que se declarase la guerra con México, se les castigó con trabajos forzados y marcándoles la mejilla izquierda con la D de desertor. Y lo mismo se hizo con aquellos que habían desertado cuando se trataba de milicias tejanas. Los miembros del batallón de San Patricio volvieron después a conformar el propio batallón que se deshizo hasta el año de 1850. Sobre nuestro personaje, John O'Reilly, que era uno de los líderes de este batallón, pues en 1999 nos encontramos con que un historiador norteamericano se encontró, el señor John Riel Miller, se encontró con que en el puerto de Veracruz, en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, un acta de defunción precisamente del año 1850 a nombre de Juan Reilly, que se presume era nuestro amigo que murió ahí. La historia del batallón de San Patricio es triste porque es una historia de discriminación de jóvenes que tuvieron que ofrendar sus vidas debido a la discriminación de que eran objeto. Prefirieron luchar por un país que no les había dado asilo en un principio y precisamente para defender sus principios religiosos. Les invito a que visiten mi sitio web en www.oscarmuyerkrill.com y que también vean mis artículos en el periódico Vívelo Hoy de la ciudad de Chicago. Muchas gracias por su atención.